Muchas gracias. Es realmente interesante estar el día de hoy con ustedes. Les agradezco su asistencia. Vamos a bajar un poquito el nivel de la plática porque la doctora dio una extraordinaria plática y felicitaciones, doctora, por la plática. Yo le estaba platicando con un compañero ahí, le decía que el nivel de la plática da un gusto oír esas pláticas de gente joven cuando uno ya tiene varios años de estar en este tipo de congresos. La relación realmente es hablar sobre bronquitis. Ustedes dirán, bueno, ¿y qué van a decir de nuevo de bronquitis en nuestro medio? Bronquitis es para los que están recién graduados o están apenas empezando la carrera de medicina. La bronquitis la han oído ustedes mencionar toda la vida. Y esto tiene una connotación interesante porque aquí vamos a hablar de lo que se llama bronquitis bacteriana prolongada. Y es una terminología que nosotros acotamos a nivel latinoamericano, y en los Estados Unidos se conoce y en todo el resto del mundo se conoce como Protractable Chronic Bronchitis. Y ese es el tema que les queremos tocar. Es un tema muy hecho para el médico que está todos los días viendo pacientes en la consulta externa. Les traigo un caso que quiero que lo lean rápido. La plática es larga y estamos contra el tiempo. Les voy a presentar un caso. Este caso es un caso guatemalteco y por eso lo quise traer. Es un niño de 8 meses de edad, es una niña femenina que tiene producto de una madre en un embarazo de 38 semanas y con un peso al nacer de 6.3 libras. Ningún antecedente de importancia, pero lo interesante es que esta niña tiene, a partir de los 2 meses de edad, tiene problemas respiratorios, tos frecuente, recurrente, y es vista por muchos médicos, colegas de nosotros, haciendo su mejor esfuerzo por tratar a esta niña. Se le cataloga como que tiene reflujo gastroesofágico, se le da tratamiento, como ustedes ven, y se le da en varias ocasiones esteroides y esteroides sistémicos y esteroides tomados, pero la madre se desespera, tiene cierta condición económica y se logra ir a los Estados Unidos, al hospital de Nueva York, con el doctor Mikhail Kosakov, conocido de algunos de ustedes, que estuvo con nosotros hace un par de meses en el Congreso de Pediatría del hospital. Entonces, lo ve el doctor Kosakov y lo primero que le hacen al llegar allá, después de una buena entrevista médica, es que le hacen un PCR de moco nasal. Nosotros, si alguien está ya identificado con esta prueba diagnóstica, estamos haciendo el PCR ya como casi una rutina en el hospital, y estamos tratando de hacer un estudio que lo vamos a presentar en unos próximos meses sobre la incidencia de las enfermedades virales con neumonía en nuestros hospitales. Y en este caso le hacen un PCR que vean ustedes que sale positivo para rinovirus, que no es nada consecuente con la enfermedad del niño, pues tiene simplemente rinovirus en ese momento, pero el niño viene jalando una enfermedad de hace mucho tiempo. Le hacen, pensando siempre en los Estados Unidos, se piensa mucho más que nosotros en lo que en lo que ustedes conocen como fibrosis quística. Nosotros también deberíamos de estar pensando más en pacientes con fibrosis quística, porque si lo pensamos lo vamos a estar encontrando. Tenemos una buena grupo de población controlado como fibrosis quística, y estos pacientes lo que primero le hacen es una elastasa pancreática en las heces, que es una forma bastante concisa, directa para hacer diagnóstico de fibrosis quística, con una prueba de heces, y si esa prueba de heces está pues positiva, pensamos en hacer más estudios ya genéticos para la enfermedad. En este caso fue negativa la prueba, y lo que realmente es interesante es que rápidamente a esta niña le hacen lo que se llama una broncoscopía. Esa broncoscopía revela este es el líquido de la broncoscopía, y revela que tiene algunas bacterias que son interesantes, como Haemophilus influenza, Staphylococcus aureus y Streptococcus pneumoniae. Le dan tratamiento a este paciente, lo catalogan como una bronquitis bacteriana prolongada, viene a Guatemala y la niña no se ha enfermado después de que se le da tratamiento. Entonces este es el tema que nos trae a platicarles el día de hoy. Estos son los medicamentos que se le dan allá, no tiene importancia. Vamos a hablar un poquito entonces de lo que es tos, un tema muy general. Ya saben ustedes que es un arco reflejo.
Esa tos es parte de aumenta un alto flujo de gas y las presiones torácicas son adecuadas y para lograr una remoción de moco, y la tos es inefectiva cuando los músculos de nuestros pequeños pacientes son realmente pequeños, pues, y entonces tenemos una paradoja, ¿verdad? Mucho niño con tos, menores de 12 años, 2 años de edad, pero con dificultad para mover sus secreciones. Y aquí viene hablando de estadísticas, lo interesante, ¿verdad? Vean ustedes, desde el 2016 empieza a hablar de esta patología, y entonces la bronquitis bacteriana prolongada empieza a aparecer con niveles altos de incidencia en algunos estudios hechos en otros países, 22%, por arriba del casi el 40% de los pacientes estudiados en este estudio tuvieron bronquitis bacteriana prolongada, y lo interesante es que el 22% de estos casos resuelven la tos después de casi no tener una terapia, resuelven solo la tos. El asma es un factor interesante, pero no tan frecuente como a veces nosotros lo sobrediagnosticamos. Y vean ustedes, esta diapositiva la dejo porque el reflujo, el famoso reflujo que ahora estamos tanto tratando con nuestros pacientes con bronquitis crónica o con tos crónica, vean hasta dónde aparece. O sea, es escaso el margen de pacientes que tenemos con reflujo en general. Entonces, ¿qué es bronquitis bacteriana prolongada? Marchand, que pertenece a un grupo de médicos en Australia, dice la causa más común que es la causa más común de tos crónica en el 40%, se diagnostica por tos húmeda y presencia de neutrófilos en el lavado bronquioalveolar. Por supuesto, esta fue la definición inicial. Nosotros no estamos haciendo broncoscopía en un paciente que llega con 4 semanas de tos a la oficina, sino que le estamos dando la terapéutica que posteriormente vamos a describir. Las vías aéreas no contienen ninguna secreción purulenta, la asociación no se asocia a una inmunodeficiencia la mayoría de veces, y se trata con un antibiótico por 2 a 8 semanas. Aquí hay otra estadística que sale del Pediatrics del 2012, donde vean ustedes entonces la positividad de los lavados bronquialveolares en este grupo de pacientes es bastante alta cuando se sospecha que hay una bronquitis purulenta versus cuando no hay bronquitis purulenta, la positividad de los cultivos en el aspirado bronquial. Es importantísimo pensar en el tema de la broncoscopía en el niño que después de 4, 6 o 8 semanas y un tratamiento adecuado persiste con enfermedad bronquial. La tos entonces es de etiología viral, es la más común, dura 2 a 3 semanas, hasta 4 semanas, y es el resultado de un proceso infeccioso o inflamatorio. Y entonces, ¿quién necesita antibióticos y cuándo necesita antibióticos un paciente si la gran mayoría de nuestros pacientes son resultado de un proceso viral? Es realmente muy poco el número de pacientes que lo necesitan. Los antibióticos después de la 3ª semana facilitan la resolución tratando la colonización bacteriana y la inflamación, cuando realmente el cuadro lo amerita. La tos inflamatoria crónica puede responder a medicamentos antiinflamatorios, pero no debe de confundirse con asma, que es otro de los diagnósticos que frecuentemente nos llevan a cometer errores. Y hablando de otra de las patologías que tenemos que hablar de, cuando hablamos de tos, hablamos de esta patología, es el famoso reflujo. El reflujo gastroesofágico probablemente no es el causante de tos crónica en niños. Esto lo dice el doctor Mikhail Korsakov y estuvo con nosotros, como les digo, hace más o menos unos 2 o 3 meses. Y él en sus estudios en perros comprueba que provocándole reflujo a este grupo de pacientes, estos pacientes no evolucionan a tener enfermedad pulmonar. La aspiración puede causar enfermedad pulmonar y tos, pero eso es una cosa totalmente diferente. Pero el reflujo gastroesofágico por sí solo no pareciera ser el causante común de tos crónica en niños. La terapia para la enfermedad de reflujo no influye en el curso del proceso de tos crónica en niños. Y esto es otra cosa muy importante. O sea, aunque tengamos un paciente que le hacemos el diagnóstico de bronquitis bacteriana prolongada o de tos crónica o de cualquier otra patología crónica pulmonar y se asocia a reflujo, es muy difícil que nosotros podamos modificar el curso de la enfermedad de reflujo dándole tratamiento a este paciente con los medicamentos que tenemos actualmente para el manejo del mismo.
aquí viene un poquito de crítica a todo lo que nosotros hacemos todos los días, ¿verdad? El poder de la utilización del placebo en el manejo de la tos. Si vean ustedes pacientes a los cuales se les da medicamentos o jarabes para la tos, bromexina, etcétera, versus los pacientes que no se les da absolutamente nada más que agua para el manejo de la tos, y vean que no hay ninguna diferencia significativa en el tiempo de evolución de la enfermedad, dando todo ese tipo de jarabes que utilizamos para la tos versus el simple hecho de dar agua a ese grupo de pacientes. Los padres que solicitan medicamentos para la tos durante la primera visita reportan mejoría del proceso independientemente del tipo de medicamento usado para la tos, el cual podría ser un placebo. O sea que demos lo que le demos a ese niño, probablemente ese paciente en una buena medida va a mejorar si hacemos una buena educación a los padres. No existe evidencia en el uso de distintas terapias para el aclaramiento y tratamiento de la tos, incluyendo terapia física de tórax, compresiones torácicas, etc. Esto lo dice el doctor Rubín, que también estuvo con nosotros en el Congreso de Pediatría hace 2 años. No existe evidencia que demuestre que con el uso de descongestionantes, antitusivos, expectorantes o mucolíticos o con el uso de solución salina hipertónica para el manejo de la tos exista mejoría. Los medicamentos que compramos o que mandamos a comprar todos los días o que las familias compran en las farmacias sin receta médica, también el riesgo es que aumenten la morbilidad, especialmente la codeína, que ahorita ustedes han visto que ha entrado en gran litigio en los Estados Unidos y se está proscribiendo el uso de codeína en el paciente con tos. La guaifenicina, lo mismo, ¿verdad? No se logra ninguna mejoría en ese tipo de pacientes. Entonces, ya tocando un poquito y saliéndonos del tema de tos como planteamiento del manejo de la tos en general, vamos a hablar de lo que nos trae el día de hoy, que es la bronquitis bacteriana prolongada. Y este artículo es importante que ustedes lo tomen esa referencia. Yo creo que es uno de los 10 artículos más importantes que se han publicado en la medicina pulmonar en los últimos tal vez 2 o 3 años. Este artículo es de 2016 y se refiere a un estudio, a una referencia sobre bronquitis bacteriana prolongada, la última década y el camino a seguir en el manejo de este tipo de patologías. Y es la doctora Ann Chang en Australia la que se ha dedicado a ponerle mucha atención a esta patología. La tos, ya revisamos el mecanismo fisiológico que representa, y lo interesante de esta diapositiva es que vean ustedes cómo va cambiando el concepto a través de los años. 1998, el abordaje terapéutico para el manejo de la tos en niños es muy similar al del adulto. Los niños deben ser manejados de acuerdo a estudios y guías para niños, pero los factores etiológicos y tratamientos en niños son muy diferentes. Vamos a hablar un poquito de lo que significa el biofilm. El biofilm es una matriz secretada por la bacteria, facilita la adherencia, el exceso de nutrientes y disminuye la penetración del antibiótico, lo cual hace que se protejan mucho más esas bacterias del antibiótico y haciendo difícil la erradicación de la bacteria con las dosis tradicionales de antibiótico y tiempos cortos. Fenómeno muy conocido, pero muy conocido en enfermedades como fibrosis quística. Ese grupo de bacterias que generalmente contaminan a los niños con fibrosis quística se rodean de biofilm y eso hace que sea difícil su manejo. Vean ustedes entonces la tos crónica en niños jóvenes, también estudio de Merchant, ¿verdad? Bronquitis bacteriana prolongada, que ya lo habíamos visto, y queriendo hacer puntualizar el hecho de que el reflujo es una de las entidades que está presente, pero no es lo importante que está presente en los renglones primarios. La causa de tos crónica en la infancia, el estudio hecho publicado en la revista Chest, refiere que el 25% de estos pacientes, 23.4% de estos pacientes tienen lo que se llama bronquitis bacteriana prolongada. O sea que en todas las estadísticas, si se dan cuenta, los estudios serios que se han hecho, empieza a aparecer esta patología muy frecuentemente en el primer lugar. Tos crónica tiene una o varias causas. La tos crónica, pues sabemos que la tos crónica puede tener
realmente una causa o puede tener asociadas dos causas. Y lo interesante es que la actividad relativa de cada componente del protocolo de diagnóstico de tos crónica es importante. Y aquí no olvidarnos de la historia clínica, que juega un papel trascendental en el diagnóstico de la tos en el 70%, el examen físico un 50%, las pruebas de función pulmonar un 24%, de ahí lo que es pruebas de reflujo, pH-metrías, impedancias esofágicas, no llegan a ser tan importantes porque ya vimos que no es tan importante el reflujo como tal en el fenómeno de tos. Es interesante saber que la tos ausente durante ¿qué protocolo podemos seguir en el manejo de estos pacientes con tos? La tos ausente durante el sueño, pensada en tos psicógena, y esta es una patología que tenemos generalmente, que tenemos no frecuentemente, pero sí lo vemos. Y la pregunta del millón en el paciente con tos psicógena es preguntarle a la familia: mire señora, ¿y su niño tose cuando está dormido? Si el niño no tose cuando está dormido, tenemos que pensar en que la posibilidad de esa tos seca persistente sea tos de hábito. Antes se llamaba tos psicógena, actualmente se llama tos de hábito, para no relacionar la psicología y que la madre y el grupo familiar pretenda que el niño tiene una enfermedad de características psiquiátricas en el manejo de la tos, porque si no la familia generalmente se inhibe de seguir consultando, entonces se llama tos de hábito en la actualidad. Si son niños menores de 3 meses de edad, especialmente con tos espasmódica, consideradas pertussis, que es algo que ustedes realmente conocen y lo manejan muy bien. Si es una tos durante la alimentación, trastornos de la deglución es importante. Y si tiene tos presente desde nacimiento hasta el siguiente taquimedia recién nacido, tiene media crónica, considerar disquinesia ciliar primaria, que es un factor interesantísimo para tomar en cuenta. Tos que cesa después del curso corto de esteroides, considerar asma, por supuesto, que es parte del diagnóstico terapéutico, el uso de esteroides como una prueba terapéutica en este grupo de pacientes. ¿Qué pasa si entonces se falla después de que hacemos este análisis, se falla después del tratamiento de esteroides orales con este paciente? La radiografía de todas es importante, hay presencia de hiperinsuflación, un hilo bajo sugiere cuerpo extraño, inflamación de la vía aérea crónica, sin respuesta terapéutica, pensar en bronquiectasias, citos inversos totales, disquinesia ciliar y radio total normal, mayor evaluación. Entonces tenemos que seguir evaluando a nuestro paciente. Si hay broncoscopía y lavado, se hace broncoscopía y lavado bronquialveolar. Y laringo-traqueobronquiomalacia es una de las patologías que quisiera que se llevaran en mente y que pensaran en todo paciente que no le resuelve el proceso de tos. Y por último, lo que nos trae el día de hoy, la bronquitis bacteriana prolongada. El término bronquitis bacteriana prolongada entonces es una terminología realmente muy conocida años atrás, pero actualmente es un concepto redefinido. ¿Y por qué redefinido? Actualmente porque se hicieron protocolos para el estudio de este grupo de pacientes y previamente se obtiene la experiencia y la evaluación de un subgrupo de niños al evaluar tos crónica. Historia de tos crónica húmeda de más de 4 semanas de evolución. Ese es el concepto primario. Ese niño tiene que ir a la clínica o al centro de salud o al lugar donde están haciendo la práctica con un antecedente de tener tos húmeda por más de 4 semanas de evolución. Y pensar en hacer un lavado bronquialveolar y hacer una broncoscopía, como les decía, en este grupo de pacientes es un absurdo. Eso se estuvo haciendo al principio con este grupo de pacientes y luego se consideró que era poco práctico realizar ese tipo de prácticas de la broncoscopía y el lavado bronquialveolar en los pacientes con tos crónica húmeda y en aquellos pacientes menores incapaces de expectorar, lo cual hizo cambiar la definición a una definición un poquito más pragmática y se pensó en este tipo de criterios. Definición original basada en resultados de microbiología con la presencia de tos crónica húmeda de 4 semanas de evolución, infección de la vía aérea baja, presencia de patógenos bacterianos reconocidos, tos que se resuelve después de un curso de antibióticos por 2 semanas. Entonces ese paciente que nosotros hacemos el diagnóstico de bronquitis bacteriana prolongada, tenemos la seguridad que no tiene nada más que se relacione con patología
adversa que puede estar incurriendo, por supuesto, no es asma, ya sabemos que no tiene otra patología asociada. Tenemos que pensar en bronquitis bacteriana prolongada y darle un curso de 2 semanas de evolución de 2 semanas de duración de tratamiento, generalmente con amoxicilina, ácido clavulánico en dosis bastante elevadas para lo que generalmente estamos acostumbrados. La dosis que usamos en estos pacientes son dosis de 40 miligramos por kilo por dosis, para hacer un total de 80 miligramos kilo día, haciéndole ver a la familia los efectos adversos que podemos tener con este grupo de pacientes por las altas dosis de antibiótico que tenemos. A este grupo de pacientes entonces le damos el tratamiento de 2 semanas y lo citamos para ver si resuelve el proceso. Los factores de riesgo en bronquitis bacteriana prolongada, ¿por qué se da esa patología? Generalmente porque existe una reducción del aclaramiento mucociliar específico en ese grupo de pacientes. Después de una infección respiratoria viral, que es el sine qua non, generalmente este grupo de pacientes tienen una infección respiratoria viral, no podemos pensar que ese paciente tenga disquinesia ciliar, pero si persiste el cuadro, teníamos que pensarlo si fuera primaria. Pero estos pacientes hacen lo que se llama disquinesia ciliar secundaria, que es una terminología bastante nueva en el manejo de este tipo de patología. O sea, no solo existe lo que se llama disquinesia ciliar primaria, sino con el contexto de la bronquitis bacteriana prolongada, tenemos que pensar en la disquinesia ciliar secundaria, desórdenes de la estabilidad de la vía aérea, como les mencionaba, traqueobronquiomalacia o defectos en este grupo, defectos en la modificación de la vía aérea, del aire en la vía aérea, son problemas que generalmente nos llevan a esta patología, y la inmunodeficiencia, por supuesto, es otra. Las barreras ambientales, la polución industrial, la contaminación en salas cuna, guarderías, etcétera, es un factor que de nuestro medio que debe tomarse muy en cuenta en esta patología. Niños que se están infectando constantemente por estar en salas cuna con procesos virales pueden llevar a tener este tipo de patologías. Esto es algo que se ha escrito de tos crónica y la relación en 70 pacientes con bronquitis bacteriana prolongada del doctor Miles Weinberger, también un otro personaje de la neumología mundial que hemos tenido el placer de convivir con él aquí en el país. Y vean ustedes la relación que tiene. Puede tener sibilancia el paciente con bronquitis bacteriana prolongada, pero no es lo más. Generalmente pueden tener una respiración ruidosa y siempre, casi todos tienen tos. El tratamiento, entonces ya lo mencionamos. El proceso se resuelve solo después de 2 semanas de antibióticos adecuados, prolongados, y se puede prolongar el tratamiento a 4 semanas de antibióticos si se fracasa con las 2 semanas con las que se le dio el tratamiento inicial. Entonces nosotros tenemos que hacerle ver a la familia que ese paciente tiene ya 2 semanas de tratamiento, pero fíjese, doctor, que sigue tosiendo. Entonces lo que hacemos es prolongar 2 semanas más el tratamiento y ya tenemos 4 semanas de tratamiento. Los ingleses están prolongando el tratamiento a 6 semanas más. La sospecha de traqueobronquiomalacia es una de las cosas que debemos de pensar en el paciente que persiste con tos, y estudios recientes revelan que pacientes que necesitan cursos prolongados de antibióticos son pacientes que podrían presentar bronquiectasia pulmonar. Se discute la posibilidad de tener muestras de esputo para la edad del paciente, por supuesto, para hacer una terapia mucho más adecuada. Este es el tratamiento que actualmente se recomienda, 80 miligramos de amoxicilina clavulánico. Si el paciente es alérgico a la penicilina, cefalosporinas orales, con más riesgo de producir problemas gastrointestinales. El pronóstico es bastante bueno si estamos tratando bronquitis bacteriana prolongada, y estos es los hallazgos broncoscópicos que vemos, pacientes que les chorrea, que inflamación se vea, hay mucha salida de moco de la parte distal de los bronquios, y ahí es donde se obtiene la muestra para hacer los cultivos. El biofilm que ya platicamos, enfermedades asociadas,
Y solo les quería enseñar algo. Esto es lo que se está haciendo en el análisis de lo que es el microbioma humano a nivel pulmonar y las diferentes cepas bacterianas que se encuentran, y se ha encontrado mucha más bacteria en el paciente con bronquitis bacteriana prolongada que en el paciente con fibrosis quística muchas veces. O sea que son pacientes altamente contaminados. Traqueobroncomalacia como una de las patologías más frecuentes asociadas, y esto es lo que debemos de pensar en nuestra mente, tenerlo como ruta crítica de la bronquitis bacteriana prolongada. O sea, un paciente que inicialmente tiene tos de 4 semanas, 6 semanas de evolución, y nosotros lo podemos empezar a tratar con este diagnóstico. Después ese paciente puede progresar a bronquitis purulenta o abscesada, y los hallazgos radiológicos al final de todo este proceso son interesantes, porque lo que vamos a encontrar son presencia de bronquiectasias en una gran cantidad de estos pacientes. Solo les quiero presentar algo. Este es un trabajo que acabamos de hacer, hace año y medio hicimos en el hospital, en el cual estudiamos la presencia de bronquiectasias como un hallazgo importante de la bronquitis bacteriana prolongada en pediatría. La intención de nosotros era ver a través de la tomografía, evidenciar si el paciente después de 4 semanas y fracaso con esas 4 semanas de tratamiento médico era posible que tuviera bronquiectasia. Y la sorpresa fue, cuando hablamos de bronquiectasia nos estamos refiriendo a este tipo de patología, un bronquio normal, una bronquiectasia cilíndrica, una bronquiectasia varicosa y una quística. La mayoría de bronquiectasias que vemos son cilíndricas, difícilmente varicosas, que se ven en fibrosis quística. O sea, aquí estamos hablando de presencia de bronquiectasias, no fibrosis quísticas. Y entonces este es el trabajo que presentamos, lo presentamos ya en un congreso interesante en Portugal este año, y bronquiectasia es algo importante de la bronquitis bacteriana prolongada en pediatría, y encontramos una relación bastante alta del número de casos de bronquiectasias en nuestros pacientes a los cuales hicimos tomografía. O sea que no quiere decir que todo paciente con bronquitis bacteriana prolongada tiene que terminar en una tomografía. El riesgo de la tomografía lo conocemos, pero sí sabemos que la única forma de hacer diagnóstico de bronquiectasia es a través de una tomografía. Entonces hemos aprendido a analizar la tomografía del pulmón de los chicos para poder decir si es un cuadro prebronquiectásico o ya una bronquiectasia como tal, y estos son nuestros resultados. De 24 casos encontramos una alta evidencia de bronquiectasia en nuestros pacientes. Estas son las bronquiectasias que vimos, algunas sorpresivamente grandes para el hallazgo de una bronquitis bacteriana prolongada. Conclusiones: debemos de sospechar la presencia de bronquiectasias en pacientes cuya evolución se vuelva crónica en el proceso de bronquitis bacteriana prolongada. Indudablemente que el pronóstico del paciente con bronquiectasias va a ser totalmente diferente, por lo cual el médico debe tener y considerar un manejo totalmente distinto con el objetivo de lograr una calidad de vida superior tanto para el paciente como para la familia. Muchas gracias por su presencia.